Bueno, pues ya son las 15. Vamos a empezar porque no queremos que se retrase la jornada. Muy brevemente, soy Eduardo Peña, secretario de la Red de Gobiernos Locales de Biodiversidad, y esta es la cuarta jornada que organizamos sobre el estudio económico para la licitación de los servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde. Os voy a contar un poco brevemente. Hicimos una primera jornada de presentación que fue presencial aquí en la FEM. Luego hemos hecho dos jornadas en las que hemos analizado el documento. Y en esta última jornada lo que hemos querido es darle un carácter eminentemente práctico, es decir, resolver las dudas y las cuestiones que se hayan planteado en la aplicación del proyecto. Como ya os he dicho anteriormente, os rogamos que hasta que vayáis a intervenir mantengáis los micrófonos en silencio, y en el chat de la aplicación he puesto el enlace al proyecto por si queréis descargarlo, si no lo tenéis. Y en todo caso, los que ya lo tengáis, pues como explicará luego María, hay algunas correcciones en la tabla. Siempre desde el principio hemos considerado que este es un proyecto vivo, que habrá que estar continuamente modificando las tablas para actualizar precios, para modificar partidas, etcétera, etcétera. Y sin más, voy a dar paso a Antonio Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Española de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde. Antonio, adelante. Buenos días a todos. Gracias, Eduardo. Bueno, como has comentado antes, este sería la cuarta jornada de presentación, la tercera de trabajo, una primera en la FEM en el mes de enero. Y bueno, la verdad es que no podemos estar más orgullosos de los resultados y de la acogida que está teniendo este estudio. Es una colaboración que está funcionando perfectamente entre la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, la Federación Española de Municipios y Provincias y ASEJA. Y lo que os puedo decir desde mi puesto es que con todos los ayuntamientos, con todos los técnicos con los que estamos hablando, están encantados con este trabajo. Es un trabajo referente que, como vemos, está vivo, se va actualizando, se van mejorando cosas, se van introduciendo pues, nuevas necesidades que surgen. Y lo más importante es que, bueno, pues a todo el mundo le parece algo maravilloso. Estoy seguro que en el resto de sectores de servicios que se prestan a los ayuntamientos nos copiarán. Y bueno, nosotros hemos sido los pioneros. Y por destacar algo, pues lo que estamos viendo es que con este estudio todos los ayuntamientos se miran unos en otros y están viendo, sobre todo un poco, los presupuestos que están destinando a estos servicios. Sabemos que los servicios de infraestructura verde son primordiales para una ciudad. Acabamos de salir de unas elecciones municipales y, bueno, estoy seguro que todos los alcaldes han estado sacando pecho de sus servicios y, sobre todo, han visto nuevas opciones para mejorar. Entonces, qué mejor referencia que esta guía, que a todo el mundo pues, nos da un poco la idea de cuánto tienen que destinar en sus presupuestos, cuál es la mejor manera de dimensionar los servicios y, en definitiva, dignifica mucho el sector al que nos dedicamos. Y bueno, pues simplemente dar paso a mis compañeros que van a hablar ya del tema técnico y, como he dicho, pues es un aspecto vivo, cada vez lo vamos mejorando mucho mejor y ya estamos pendientes de hacer pues nuevas iniciativas de cara pues a los futuros proyectos que tienen que hacer los ayuntamientos y sacar las licitaciones. Y bueno, muchas gracias a todos, especialmente a Tecnigral y a toda la gente que está trabajando, que me consta que se están aportando un montón de ideas, que cada vez van mejorando este proyecto y seguir trabajando en esta línea que tan buenos resultados nos está dando. Así que bueno, gracias a todos y a por ello. Muchas gracias, Antonio. Voy a dar paso a Pedro Calaza, que es el presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Adelante, Pedro. No te oímos, Pedro. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, perdonad. Nada, decía que muy buenos días, Eduardo, Antonio, Javier, Enrique, María, amigos y compañeros, ¿no? Un gran placer poder estar aquí en esta, como citabais antes, última edición de las jornadas orientadas a aprender a utilizar este fantástico estudio económico para mejorar las licitaciones en España, ¿no? Por mi parte, bueno, me sumo a lo comentado por Antonio, reiterar el agradecimiento de nuestra asociación por participar en este proyecto, que ya os trasladó el agradecimiento a mi compañera Erika Valiente, que me sustituyó en las sesiones anteriores. Me gustaría obviamente agradecer esta colaboración a tres bandas, ¿no? FEM, ASEJA y APJP,
Y agradecer también a Tecnigral el gran trabajo realizado, ¿no? Sobre todo la parte de Enrique y la parte de María, ¿no? Creo que tenemos todos claro, ¿no? Que se trata de un gran recurso que nos permite mejorar los estudios económicos y nos va a permitir posibilitar y desarrollar mejor los trabajos con una dotación económica real y acorde a las necesidades de los servicios con precios de mercado, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces no es así, ¿no? Recordemos que una estrategia de infraestructura verde debe tener como objetivo aumentar los espacios verdes, la participación ciudadana, el monitoreo y control, pero también obviamente lo que es la mejora de lo existente. Y este último pilar, este último objetivo es clave para garantizar la calidad. Por ello, este estudio, desde mi punto de vista, representa un documento vital para hacer bien las cosas y permitirnos definir bien el alcance de los trabajos en los contratos que regulan la prestación de los servicios de conservación y mantenimiento. Soy conocedor del gran número de asistentes que ha habido en las tres ediciones anteriores y también en esta, fundamentalmente técnicos municipales que recogen recomendaciones y aportan sugerencias muy importantes para ir poco a poco mejorando entre todos, ¿no? Esta jornada, como indicaba Eduardo, se centra de forma explícita en solventar las dudas que se han ido generando entre los técnicos, por lo que estoy seguro que será muy didáctica y provechosa. Acabo ya diciendo que tenemos la responsabilidad global, empresas, técnicos municipales, consultorías, políticos, de evolucionar en la redacción de los pliegos, ¿no? Debemos centrarnos en la identificación de procesos medidos y cuantificados, cuyos objetivos finales estén enfocados hacia los resultados. Para ello hay que utilizar lamentablemente métricas, ¿no? Decía el catedrático Sir Michael Atiyah que las matemáticas son una lengua universal para estudiar problemas y precisamente utilizaremos esta ciencia en el cálculo de los indicadores que necesitemos para seguir trabajando hacia una infraestructura verde mejor. Por tanto, gracias Eduardo, gracias PEM, gracias Aseja, gracias Tenigral, gracias a los asistentes por construir un documento vivo, un documento dinámico que será seguro de gran uso a nivel de redacción de pliegos municipales. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, vamos a entrar en materia. Os voy a explicar un poco, porque solo teníamos un apartado, cómo lo vamos a organizar. Primero, María y Enrique van a hacer una breve introducción del proyecto. No vamos a entrar en detalle como hemos hecho en las jornadas anteriores. Luego nos van a comentar las actualizaciones que se han hecho al documento y alguna corrección que hemos tenido que hacer y que vamos a tener que seguir haciendo. Hay que ser honestos al respecto porque es un documento que se tiene que enfrentar continuamente a la realidad, ¿no? Y luego vamos a resolver algunas dudas escritas que nos han llegado. Os enviamos un correo a todos los que asististeis a otras jornadas para que nos planteéis esas dudas. Y finalmente abriremos un turno de preguntas que podéis hacer por voz o por chat y trataremos de contestarlas en la medida posible. Os pido comprensión porque puede ser que alguna de ellas no podamos contestarlas en el mismo momento, sino que tengamos que consultarlas. Si ese es el caso, pues lógicamente daremos una dirección de correo electrónica para que nos envíe la pregunta y la podamos contestar correctamente. Y sin más, doy paso a Enrique Ariza y a María Blázquez, a los cuales tengo que agradecer el gran trabajo que han realizado en el proyecto y que siguen haciendo, ayudándonos a mantenerlo vivo. Así que adelante, Enrique. Hola, buenos días. Gracias, Eduardo. Gracias a todos por asistir y también gracias a Antonio y a Pedro por esas palabras, ¿no? de felicitación por el trabajo realizado, que bueno, que hemos de decir que ha sido un trabajo común y que tanto Eduardo desde la FEN como las personas de ASEJA y de AEPJP que han participado, pues se han implicado muchísimo y bueno, el trabajo es de todos, es un trabajo conjunto. Como os decía Eduardo, vamos a hacer un brevísimo repaso de en qué ha consistido el proyecto, porque bueno, muchos de vosotros ya lo conocéis. Esta es la tercera jornada más la presentación que se hizo. Y a partir de ahí pues ya entramos un poco al trapo de los cambios que se han hecho y de las preguntas que han ido llegando. No sé si puedo compartir, Eduardo. Un segundo. Sí, disculpa que se me ha olvidado hacerte presentado. ¿Veis la pantalla? Sí, se ve perfectamente. ¿Si la puedes poner en...? Sí. Ahí.
¿no? Entera, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, pues como os comentaba, voy a hacer un muy breve resumen. Bien, este trabajo es continuación de otros trabajos anteriores que la Red de Gobiernos por la Biodiversidad ya había realizado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, el origen de todo es la Guía de la Infraestructura Verde Municipal, que se hizo en el año 2019 y que básicamente identificaba y definía en qué consiste una infraestructura verde, la definía muy bien y aportaba una visión de la misma. Es un trabajo que define qué es la infraestructura verde municipal y que, bueno, es bastante completo y que abría un poco el camino a tenerla en cuenta en la gestión municipal. El que mejor puede hablar de este proyecto es Pedro Calaza, que es el que lo dirigió y lo coordinó. A raíz de este trabajo, en el 2021, se elaboró la guía de recomendaciones para la contratación de servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde, que lo que hacía es, basándose en la guía, dimensionaba las necesidades de mantenimiento, establecía tipologías, definía labores, medios, en fin, lo que venía a decir es cómo un municipio debía mantener su infraestructura verde, cómo debía potenciarla y cómo debía mejorarla. Y el año pasado, aunque se ha presentado este año, a final del año pasado, se elaboró el estudio de informe económico para la licitación de los servicios de conservación y mantenimiento, que es un poco el calcular el cuánto, ¿no? Una vez que tenemos el qué y el cómo, pues cuánto cuesta mantener una infraestructura verde. Lo que se ha intentado es facilitar, sobre todo a ayuntamientos medianos o pequeños, pues la redacción del informe económico preceptivo antes de sacar un concurso de licitación. Por eso el trabajo se resume en una serie de words al final, de hojas de texto que ya vienen preparadas pues, a modo de informe económico, y en una serie de hojas de cálculo que lo que hacen es considerar todos aquellos aspectos que se deben tener en cuenta en una licitación de un servicio de mantenimiento de infraestructura verde y facilitar un poco el trabajo a cualquier servicio municipal. Se desglosan una serie de documentos que tenéis todos a vuestra disposición en la página web de la Red por la Biodiversidad, perdón, y que intentan un poco guiar y explicar paso a paso, incluso con ejemplos rellenos de un municipio tipo, pues cómo se ha de ir rellenando las hojas de cálculo, cómo se han de ir rellenando las plantillas de texto, en fin. Digamos que es bastante completo para que sea sencillo y entendible el manejo de estas herramientas. Y finalmente hay un apartado también que es un resumen de las dudas y preguntas frecuentes que a lo largo de estos años fueron surgiendo en distintas jornadas que realizó la FEMP y que, bueno, que están ahí respondidas, que algunas son del ámbito estricto del cálculo económico y otras no, otras van un poco más allá. Toda esta información la tenéis disponible en la web. En definitiva, se trata de afrontar estos nuevos retos que ya han comentado anteriormente, pues como fomentar la biodiversidad, aplicar nuevas técnicas de mantenimiento, un nuevo tipo de maquinaria, las políticas de tratamientos cero, fomentar la participación ciudadana, en fin, todo ello en un entorno económico volátil, pues con el IPC a veces disparado, con problemas de suministro, vehículos, en fin, un entorno cambiante y complicado de gestionar, ¿no? Pues cuanto mejor en estos momentos podamos calcular cuánto cuesta mantener la infraestructura verde, pues mejor para todos, irá muy bien para todos. Como comentaba, la orientación es para municipios pequeños y medianos que no tienen pues, unos departamentos técnicos amplios para realizar este tipo de trabajos, pero en definitiva se puede aplicar a cualquier servicio, desde un municipio pequeño a un municipio grande, pues una gran ciudad de España que incluso tenga varios lotes de mantenimiento. En fin, el trabajo sirve tanto para los pequeños como para los grandes. Lo que se busca es que los estudios económicos sean lo más aproximados a la realidad del mantenimiento. Esto es importante también que dispongamos todos de una herramienta común que pueda ser utilizada tanto por los servicios técnicos municipales como por
los técnicos de las contratas y que sirva para contrastar, pues bueno, si todos estamos hablando de lo mismo, si digamos, el cálculo está bien orientado, bueno, todo lo que hagamos antes de sacar un concurso y que vaya en la buena dirección, pues redundará en beneficio de todos, de todas las partes y en definitiva de la ciudad y de los ciudadanos, ¿no? También comentamos que debe ser una herramienta viva, que se vaya actualizando con nuevos precios, nuevas técnicas de mantenimiento o cualquier otra cuestión que pueda surgir, ¿no? También puede contener alguna errata, como alguno que hemos corregido, gracias a las aportaciones de alguno de vosotros. He visto, por ejemplo, que estaba Nacho Sáez de FCC, que ha visto alguna cosilla y no lo ha comentado. Gracias, Nacho. Y bueno, y comentar también que los precios irán variando con el tiempo, ¿no? Los que figuran ahora mismo son precios de mercado del tercer trimestre del 2022 y los del actual convenio vigente de jardinería. Pero bueno, en un futuro pues habrá que hacer una revisión de precios y actualizar las hojas de cálculo. Indicaros también que todo lo que hemos hecho está basado en los trabajos anteriores. Entonces, antes de entrar con el desarrollo de la memoria económica, con las hojas de cálculo, pues es necesario haberse visto un poco la guía de la infraestructura verde y la guía de recomendaciones de contratación, porque las hojas de cálculo se basan en todo lo que se dice en los anteriores documentos y en cómo están estructurados. Se recomienda claramente partir de un inventario de la infraestructura verde actualizado y fiable como base del dimensionamiento, definir una serie de labores de conservación y mantenimiento, que son las que se van a realizar en el municipio y cómo se van a realizar. A partir de ahí, calcular cargas de trabajo por tipologías de mantenimiento y determinar las necesidades tanto de personal como de medios materiales. Y por último, pues tener en cuenta una serie de objetivos sociales y medioambientales que a día de hoy pues, consideramos que son muy necesarios, ¿no? Desde estudios, seguridad del arbolado, planes directores, fomento del uso de los ciudadanos, fomento de un uso saludable, en fin, y digamos que se ha abierto el abanico a que desde este tipo de contratos pues se pueda generar una serie de beneficios para la sociedad que puede ser muy interesante tenerlos en cuenta ya en los cálculos económicos y en los pliegos de conservación y mantenimiento. Bien, uno de los documentos clave del trabajo es la guía para el rellenado de las tablas económicas, que es un poco lo que hemos venido explicando en las dos anteriores jornadas. La guía se estructura en capítulos similares a los que tienen las plantillas de las hojas de cálculo y de forma sencilla pues va explicando cómo se han de ir rellenando todos los capítulos de gasto. Y el otro son las propias plantillas, ¿no? Las propias hojas de cálculo. Se encuentran divididas por pestañas y bueno, es relativamente sencillo ir rellenándolas. Están preparadas para que solo se rellenen aquellas filas que se consideran necesarias en cada municipio. Las que no se rellenan o no se anotan, pues quedan en otro color y no se suman sus costes. Y además los importes acumulados de cada una de las pestañas, pues bueno, se van sumando automáticamente para llegar a un importe final anual desglosado. Y incluso, bueno, pues como os decía, se puede también gestionar por lotes, pero habría que hacer el trabajo de utilizar una plantilla para cada lote. O sea, la misma plantilla no vale para 4 lotes, sino que cada lote tendría que tener su propia plantilla con sus características específicas del servicio. Y bueno, y perdonad que sea tan breve con la introducción, pero es que como ya lo hemos contado anteriormente, yo creo que, bueno, que muchos de vosotros lo conocéis. Si alguien tiene dudas o quiere ver alguna cosa en profundidad, pues escriba a Eduardo y nosotros estaremos encantados de contestarle cualquier cosa, aparte de poder descargar todos los documentos que componen el trabajo. Y sin más, daros las gracias otra vez y nada, le cedo la palabra a mi compañera María, que os va a explicar los cambios que hemos introducido en las hojas de cálculo y una pequeña corrección que hemos realizado. Gracias, Enrique. Bueno, en primer lugar, yo también quería agradecer tanto a la FEM como a SEJA como a la EPJP la oportunidad de este trabajo
y agradecer a todos la acogida que ha tenido, porque uno de nuestros principales objetivos al principio era que por favor que esto no se quedase en un cajón, que los trabajos tienen que estar para que se puedan utilizar, y bueno, estamos muy contentos con la respuesta. Y luego también, bueno, que mi compañero Paco Alonso, que también está para las dudas y demás, que él es el que también ha participado activamente en este proyecto, que llevando toda parte de medios y cómo hacer las labores y demás, pues que en eso conoce mucho desde la práctica, de llevar servicios, y también pues ha facilitado poder poner todo esto en marcha. A nivel de los cambios, pues eso, agradecer que nos han llegado eso, observaciones de que había erratas en las plantillas, y las hemos eso, intentado solventar cuanto antes y corregir. Y también otra parte de los cambios ha sido que a nivel de usarlo a nivel de empresa, los Exceles, pues decíamos, tendría que hacer esto porque sería mucho mejor y mucho más sencillo, ¿no? Entonces es un poco lo que os vamos a contar. Si puedo compartir, Eduardo, por favor. Sí, ahora mismo te hago, a ver, ya está. Gracias. A ver, yo creo que es este. Sí, se ve el Excel, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Vale, fenomenal. Bueno, pues al final, digamos que el trabajo tenía como para para terminar los cálculos y el dimensionamiento, dos Exceles, uno de dimensionamiento que lo explicamos en los anteriores presentaciones, y hoy no vamos a entrar a ello, salvo que tengáis alguna duda que luego queráis resolver, y luego todo el tema del estudio económico. No sé si recordáis, el trabajo está organizado por pestañas. Estas pestañas están hechas en base a, como decía Enrique, a lo que venía, tal y como venía ordenado en la guía de recomendaciones, para que así fuera más fácil ir siguiendo el libro e ir pudiendo rellenarlo todo el trabajo. Sí que de los primeros cambios que hemos hecho fue, bueno, las erratas que había en la pestaña de vehículos y maquinaria. Veis que todo el trabajo está organizado por pestañas de colores relacionadas por el tema que se está hablando, y todo termina volcándose en una pestaña final, que es lo que se entregaría, que entregarían los ayuntamientos en sus estudios económicos para contratación o quien fuera. El primer error estaba en esta pestaña, en costes de mantenimiento, porque estaba sumando los totales, no solo los costes de mantenimiento. Entonces, bueno, aquí he resaltado en azul los cambios que hemos realizado, ¿vale? Como decía antes Eduardo, en el link, o sea, están ya actualizados estos Exceles con estas nuevas columnas incorporadas, y que está corregido el coste. Entonces, ¿qué es lo que hemos realizado? Pues tanto para costes fijos anuales, se calcula por un lado el coste unitario y luego se multiplica por el número de elementos para separar bien lo que es coste unitario del coste total, porque depende del número que cambiemos en un momento dado, pues se actualiza automáticamente, como podéis ver. Y luego en los gastos de mantenimiento también hemos diferenciado, poder ajustar, tenemos el coste unitario por jornada, que eso ya aparecía, y podemos ajustar el número de días de uso que se hace de ese vehículo o maquinaria también, que la pestaña está igual organizada, el coste unitario anual, el total de los costes de mantenimiento en función del número de vehículos que tenemos, y al final ya tenemos un coste total año que suma tanto los costes de mantenimiento como los costes fijos, que antes estaba un poco más lioso hecho y por eso dio lugar al error. Y ahora ya cuadra perfectamente con coste fijo anual de los vehículos, los costes de mantenimiento y el coste total. Y con la maquinaria hemos hecho un poco lo mismo, ajustar el coste total o sea, calcular el coste total fijo, y con la maquinaria, pues eso, poder ajustar más los días de uso, el coste unitario anual, costes de mantenimiento y el total coste año. Y de esta manera lo hemos corregido. Y después, a nivel de personal, también
detectamos un error al calcular las antigüedades del personal de tal manera que se calculaba el plus de antigüedad, estaba calculado por los 12 meses y traspasábamos los 12 meses a la tabla total. Entonces lo hemos dejado como el plus de antigüedad sanitaria, porque en la tabla total de costes de subrogación ya se multiplica por los 12 meses correspondientes. Si no, estábamos sumando 2 veces ese concepto, que eso, que era una errata. Y la mejora que quisimos hacer fue, pues probando las tablas para casos reales, de ver, pues eso, dimensionamientos de un servicio, de cuánto costaría, tema de personal y demás, pues ir metiendo uno a uno para hacer algo rápido, pues era un poco costoso, ¿no? Entonces sí que hemos querido jugar de que se puedan meter, antes estaba todo calculado para unos y ceros a nivel de personal, y ahora podemos jugar desde que tenemos la gente con personal fijo discontinuo, que a lo mejor son 0,5 personas al año porque solo trabaja 6 meses, el 100%, o al revés, esa persona tiene además una jornada reducida de un 50%. Pues todos los gastos directamente se van actualizando y se van ajustando a esas necesidades que luego tenemos en el día a día a la hora de calcular los presupuestos. Entonces, sí que tal y como está ahora, nos permite, pues eso, poner a lo mejor 18 auxiliares jardineros de una antigüedad aproximada y te da el coste, en vez de tener que rellenar 18 filas con los mismos datos. ¿Vale? Es un poco, creemos que sí que puede ayudar en momentos más, eso, cuando se necesita hacer algo rápido, pero sí que creemos que para una presentación oficial y demás, con las tablas de subrogaciones tienen que estar detalladas por persona, detallando toda la información que se pedía en la guía de recomendaciones, y es como se tienen que presentar los trabajos. Lo otro es, pues para que la herramienta pueda resultar un poco más útil. Para ello hemos completado también los datos de cuánto sería el coste del salario anual unitario para una persona al 100%, y luego ya cuál sería el salario anual final, aunque queda un poco raro esto, el salario anual final atendiendo al número de personas. ¿Veis? Si multiplicamos por 2, pues directamente ya no tendríamos que rellenar a lo mejor las otras filas y todos tienen la misma antigüedad, y sí que nos puede ahorrar trabajo para los cálculos. Y luego ya pone el salario total anual, y hemos añadido el precio coste empresa con los nuevos cálculos para que se ajuste, tanto para el personal de subrogación como para el personal de nueva contratación. Las tablas están estructuradas con los mismos campos. Y todo esto ya luego queda recogido en los resúmenes de coste de personal, está actualizado, y este a su vez se lleva ya para el coste total que se obtiene, se lleva al coste total de personal. Está todo revisado. Así, cambios que hayamos detectado, errores de base, no hemos detectado más. Por favor, si los detectáis, hacérnoslos llegar porque es mejor para todos. Y luego, el resto de las pestañas de los útiles de vestuario, útiles herramientas, si recordáis, todo esto se calculaba en función del personal que se tenía dimensionado, dependiendo pues de eso, determinadas herramientas o cosas son individuales por cada persona que hay, o bien unos ratios que hemos puesto de recomendación por cada 10 operarios, pero que todo esto se puede ajustar. Esto es por llegar a un consenso de orden de magnitud en los gastos. Con el tema de las naves, pues lo mismo. Tanto costes fijos como costes variables está desglosado. Esto se debe adaptar a cada municipio según lo que exija o no los pliegos, o sea necesario o no, en función del dimensionamiento del servicio. Costes materiales sería otra de las partidas que se pueden determinar en función de las necesidades. Y luego estaba la pestaña de otros costes, que como hemos dicho en
otras ocasiones que cada vez iba creciendo más, porque nos dábamos cuenta que al final con la infraestructura verde sí que daba cabida a meter muchas más partidas que no solo son la conservación pura y dura de los elementos vegetales, sino que se van necesitando otro tipo de servicios profesionales que deben ser valorados y tenidos en cuenta en el estudio económico. Y respecto a los cambios, poco más. No sé si pasamos con las dudas que han llegado y luego si alguien tiene ya dudas en directo que pregunte. Pues sí, muchas gracias, María. Vamos a leer las preguntas que nos han llegado. En concreto han sido de Joan, del Ayuntamiento de Figueres. Yo creo que estás aquí. Si no, corrígeme si me equivoco, Joan. Supongo que Joan Salvador. Sí, estoy aquí. Vale, perfecto. Pues voy a ir leyéndolas y las vamos contestando. Voy a empezar por la 9, Eduardo, porque la quiere contestar Javier de Aseja en primer lugar. La pregunta es: ¿qué porcentaje recomendáis para ajustar las tablas salariales el 2025 y 2026? Javier. Y oye, que era broma lo de contestarlo antes, ¿eh? Esto era que no Pues me iba a nada, la piscina ahora. me lo tomo en serio. Le había dicho, la contesto primero y me voy a la piscina, pero era broma. Por si acaso. Bueno, pues nada, buenos días a todos. A ver, la pregunta está bien hecha, lógicamente, porque nuestro convenio colectivo estatal finaliza en el 2024, el 31 de diciembre. Por lo tanto, es una pregunta que realmente tiene todo el sentido. A ver, nosotros cuando se nos plantean estas cuestiones desde un punto de vista de alguna entidad local, lo que les comentamos es tomar como índices de referencia aquellas cuestiones que ya han sido publicadas. Entonces, para el año 2025 existe afortunadamente un dato, que es el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, el AMC, famoso AMC, que ya ha fijado un compromiso, un acuerdo entre COE, UGT, comisiones de un 3%. Por lo tanto, creemos que es un marco de referencia que puede ser perfectamente aplicable. Y para el año 2026 es verdad que los estudios son más, lógicamente, más difusos, pero existe ya algún informe, como es el Plan de Estabilidad 2023-2026 del Gobierno. Es verdad que está hecho por el Gobierno saliente, no sabemos si el entrante va a ser el mismo u otro no. Y este informe ha sido estudiado por la AIREF, pues la Autoridad Independiente de Estabilidad Fiscal, y ha marcado para el año 2026 entre un 1,8 y un 2%. Lo suyo es fijar, de alguna forma, un porcentaje, como he dicho, que tenga este sustento en algún dato o algún porcentaje que tenga un carácter semioficial, ¿no? El 2025 el 3, es lo que podemos ver. El 2026, pues los organismos marcan un 2%. Pero, lógicamente, pues estas son unas previsiones de incremento simplemente del 3, es un incremento salarial, y en el 2026 es una previsión de IPC para que sirva de referencia. No sé si eso contestado la pregunta y sirve o podéis cualquier aclaración. Lo que nos diga Joan. Sí, totalmente contestado. Vale, perfecto. Mira, voy a aprovechar, aunque normalmente lo decimos al final, la sesión está siendo grabada, ¿vale? En los próximos días os enviaremos un correo electrónico con el enlace al vídeo. Está dentro del canal de CEUN Comunicación, hay una lista de la red de gobierno local de la biodiversidad. Lo digo porque si en algún momento alguna de las explicaciones que se dan pues no os da tiempo a seguirlas porque tenéis que mirar la tabla correspondiente y demás, pues que sepáis que la sesión se va a grabar y que la podéis consultar más adelante con más tiempo las respuestas. Vamos a continuar con las preguntas de Joan. Ahora viene un bloque de 3 preguntas en las que son sugerencias de correcciones. Luego hay otro de 4 preguntas que son más dudas que plantea. En la primera dice: en la pestaña B se incluye el sumatorio de los costes fijos anuales y de mantenimiento de vehículos y maquinaria. Hay un error y en la columna de costes de mantenimiento se han sumado los costes fijos anuales, por lo que el coste se duplica, cosa que no es posible. ¿Lo podéis comprobar, María? ¿Enrique? Sí, es una de las primeras correcciones que justo he contado, que tenía vale. toda la razón y está corregido ya.
Ya lo habéis corregido, vale, Sí, en la perfecto. nueva versión ya eso está corregido. Vale, la nueva versión es la que está ya en la página web, o sea que... Exacto. Siguiente pregunta. No están incluidos los costes de maquinaria esencial para el mantenimiento de parques y jardines en la pestaña B2, maquinaria, como son las plataformas autopropulsadas de arboricultura de 8 hasta 16 metros de altura. Se deberían incluir. Sí, aquí hemos incluido los que hemos considerado más convencionales. Como entenderéis, hay muchísimos vehículos y bueno, pues en el listado hemos intentado incluir bastantes, pero no todos, lógicamente. Entonces, bueno, dependerá de cada servicio técnico municipal que al final decida cuáles quiere incorporar, que sería pues añadir filas a la hoja de cálculo. Pero bueno, no están todos, lógicamente, pero bueno, sí pensamos que los más convencionales están incluidos. Cualquier otro que falte, si vieseis que hay alguno que se nos ha escapado, que es de uso absolutamente habitual, pues lo podemos incluir nosotros mismos, o sea que no habría ningún problema. Claro, tener en cuenta que efectivamente por eso son unos extra que podéis modificar para que podáis ajustarlo a las necesidades concretas de vuestro servicio. Pero no sé si, Joan, tú consideras que es una maquinaria que es absolutamente habitual y por eso has hecho el comentario. Bueno, sí, considero que es una maquinaria habitual, pero era una sugerencia de mejora de la plantilla únicamente. Vale, vale. Bueno. Vale, pues lo podemos incluir, sí. Perfecto. Hay poca maquinaria eléctrica con combustibles diferentes al gasóleo y o gasolina. Se debería incluir porque los servicios de mantenimiento tienden a ser más sostenibles. Esto puede complicar un poco la cosa, la verdad, porque claro, ahí sí que es muy personal de cada, bueno, personal, muy concreto de cada ayuntamiento, cuán electrificado está el servicio, ¿no? Sí, no sé si Paco quieres contestar tú a esta o contesto yo, lo que quieras. Bueno, hola, buenas, como quieras, Enrique. En resumen, el criterio ha sido o sea, que la elección de la maquinaria estándar, como decías, o convencional, no influya en los rendimientos luego a la hora de dimensionar el servicio. El criterio de elección de algunas máquinas y otras no ha sido básicamente porque hay algunas que ya están testadas en campo y los rendimientos se conocen y, digamos, se pueden ajustar a la organización del propio servicio, pero hay otras que claramente el rendimiento, o sea, se reduce muchísimo. Entonces, pero aquí también cada oficina técnica, cada servicio técnico decide si quiere que pues se me ocurre, pues la siega de praderas en edificios municipales se haga todo con maquinaria eléctrica y entonces ahí sí que hay que dimensionar y calcular los rendimientos y los equipos de trabajo. O sea, influye directamente. Entonces, ese ha sido un poco el criterio. Sí, yo la verdad es que en el anterior, el tema de las plataformas autopropulsadas, sí que creo que la podríamos incluir porque es una maquinaria que probablemente muchos ayuntamientos tengan, pero soy más escéptico en el sentido de que el grado de electrificación es tan variable y sobre todo que qué equipos son los que se han electrificado, etcétera, que ya entramos en un mundo muy concreto de cada ayuntamiento y que creo que eso ya es labor de cada técnico hacer esa personalización. Si no, no vamos a acabar nunca intentando llegar a cada caso concreto, es imposible. Entonces, Sí, además, bueno, es importante también. Sí que es necesario que los servicios técnicos estén lo más al día posible en los nuevos avances tecnológicos en maquinaria, porque, bueno, estamos viendo que en cada año se incorporan al mercado nuevas soluciones que hay que tenerlas en cuenta y valorarlas. Y además se prevé que en los próximos años va a haber un avance importante en este aspecto. y además es que, como bien dice aquí Joan, claro, con combustibles diferentes, es que no estamos hablando solo de vehículos eléctricos, es que pueden ser otros. Intentar meter todos puede convertir el Excel en algo inmanejable frente a, bueno, poner gasolina y gasolio, que es lo que hasta ahora ha sido más habitual y que luego cada ayuntamiento lo personalice en función de los combustibles alternativos que estén utilizando. Así que, si os parece, sigo con las siguientes preguntas. Ahora hay 4 preguntas que son más dudas, más que sugerencias.
¿Por qué no se aplican los costes generales y el beneficio industrial a los trabajos por medición suministro en la pestaña de presupuesto base de licitación? ¿Qué se aplica, María? Si quieres, coméntalo tú. Sí, o sea, sí que está aplicado, como comentaba anteriormente. Voy a compartir otra vez el Excel. Se han ido siguiendo un poco las tablas tal y como estaban en la guía para que fuese más sencillo. Entonces, en los trabajos por medición y suministro, vemos que sí que se aplica gastos generales y beneficio industrial. El importe con estas dos partidas incluidas son 68.185, y si nos vamos al canon anual, el importe al presupuesto base de licitación son los 68.185 que están sumando. O sea, sí está incluido el gastos generales y beneficio industrial ya en la partida directamente. Lo que pasa es que la tabla, esta tabla tiene la misma estructura que venía en la guía de recomendaciones por facilitar la cumplimentación. Joan, ¿te ha quedado claro? Sí, sí, me ha quedado completamente claro. Perfecto. La siguiente pregunta ya salió en alguna de las jornadas, la tengo ahí en la cabeza. ¿En qué caso se considera que los costes de conservación son del 80% y el de limpieza del 20%? ¿Obedece alguna regla o simplemente es un ejemplo? Si decidimos que todo es conservación, estaríamos sobredimensionando el presupuesto. Esta no sé si se la tendré que responder Pedro, porque tengo la sospecha, si no recuerdo mal, que esto venía de la guía de infraestructura verde. Corregidme si me equivoco, Enrique, Javier. Lo adoptamos Sí, de ahí, ¿no? es un ejemplo. Es un dato a modo de ejemplo. No sé, Javier o Pedro, si queréis. No, en efecto, era un dato a modo de ejemplo. En la guía de infraestructura verde se fijó como referencia, era 60-40, podía ser en una de las reuniones salió 80-20. Esto, el efecto que tiene era recordar a temas de IVA, es decir, por el distinto tipo de IVA, pero es es un ejemplo, es una referencia basada en las experiencias que se han tenido por distintas personas a la hora de analizar distintas licitaciones que se tuvieron en cuenta. No hay nada escrito dogmático de que sea 80-20. Yo, si no recuerdo mal, esto salió en su momento en la guía y la conclusión que llegamos es que no teníamos los datos de cuál era el porcentaje del número suficiente de municipios como para poner eso. Entonces se puso una cifra como referencia, siempre advirtiendo a los técnicos municipales que esos costes son muy diferentes de un municipio a otro. Si queréis, en la página 37 de la guía, si dice, en aquel caso pusimos 60-40, o se pusieron, perdón, pero dice claramente, se trata de una mera estimación orientativa que tiene que ajustarse a las características de cada contrato. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues después de ver esto, quizás 60-40 era demasiado alto y se vio 80-20, pero insisto, es una mera referencia. Claro, eso ya cada municipio tiene que adaptarlo a cuál es la distribución de sus costes. Continúo con la siguiente. Dependerá de las labores de limpieza que se hagan, si son más intensivas o menos, o si hay otros servicios de limpieza que entran también en la parte de infraestructura verde, en fin, o sea que será una cuestión de cada municipio cómo está organizado el servicio. Sí, también depende del grado de vandalismo, es que hay muchísimos factores que afectan De a... todas maneras, aprovecho que estáis aquí, muchas entidades locales, nosotros ya hemos pedido a Hacienda varias veces que baje el tipo de IVA, pues podéis ahí apoyar esas reclamaciones, porque no tiene mucho sentido que la gestión de un patrimonio en la factura verde estemos pagando el 21 y en cambio se limpieza un 10, o sea, es que no entra en cabeza humana. Pero bueno, el otro día tuve el placer de escuchar a nuestra ministra de Hacienda en un acto y bueno, da igual. Pero cuanto más lo digamos, quizá algo más de caso nos haga, que soy bastante negativo, bastante pesimista en esto. Doy fe de que Javier está luchando por eso, que yo creo que nos interesaría a todos, menos al gobierno central, claro. Continúo con la siguiente. ¿El personal técnico y administrativo del servicio debe considerarse dentro de los costes generales de la empresa licitadora? ¿O por el contrario, se debe calcular en las pestañas de costes de personal de la contrata? María. Si quieres. Nada, Enrique, si no, un problema. ¿La contesto yo?
Te vemos intercortando. El criterio, perdonar, es que quien trabaja directamente en el contrato de mantenimiento debe ser tenido en cuenta en los costes del mismo. Y a gastos generales solo debieran ir los costes de estructura de las empresas de mantenimiento. El personal que trabaja horizontalmente normalmente en muchos contratos. Un ejemplo claro es el de los recursos humanos, ¿no? Igual recursos humanos está centralizado, ¿no? en la central que tiene una contrata y da servicio a diversos contratos. Igual puede dar servicio a 20 o 30 contratos, ¿no? Entonces, todos esos servicios transversales a costes generales, a gastos generales, perdón, y todo lo que sea trabajo directo, directamente ligado al contrato de mantenimiento de cada municipio, pues a los costes del mismo. Digamos que esa es la diferenciación. O sea, sí, esa respuesta. Y lo que no. La siguiente pregunta va en la misma línea, lo mismo sobre los costes de locales e instalaciones. ¿Se deben calcular como un coste aparte o dentro de los costes generales? Esto ya en una jornada ya lo abordamos, Javier lo respondió con mucho detalle porque ellos son muy conscientes lógicamente de las empresas. Básicamente, si esos locales e instalaciones están, corrígeme si me equivoco, Javier, si están específicamente dedicados al objeto del contrato, entonces no son gastos generales y más. Sin embargo, si son locales e instalaciones que la empresa tiene, pero que es para uso múltiple, o sea, múltiples contratos o para el funcionamiento interno propio de la empresa, pues entonces no se pueden contabilizar dentro del contrato. A ver, esto es una cuestión de contabilidad de costes, ¿no? Que me hace recordarme retrasarme hace 40 años, de cuando estudiaba ya contabilidad de costes. Eso lo has explicado perfectamente. Es decir, cuando tienes un servicio de parques y jardines y tienes unos locales, están afectos directamente a ese servicio. Luego ya por decir, oye, es que tengo unas instalaciones que están afectos a 2 zonas de parques y jardines distintas. También es directo, lo puedes dividir y ya está. Yo creo que los gastos generales son los que son generales intrínsecos a lo que es algo más del servicio, como bien has dicho ahora. Entonces, cuando tienes unas oficinas centrales en una ciudad donde se presta labores, no solamente a los servicios de parques y jardines, sino además la empresa, pues no sé, realiza labores de mantenimiento de viario y también realiza pues, la limpieza de las playas y además, bueno, pues entonces entras en un reparto de los gastos generales que al final los repartos de contabilidad analítica de los gastos generales son exactamente igual que cuando haces un reparto sencillo, es decir, tú estableces un criterio, normalmente, ¿cuál es el criterio? Pues en base al número de trabajadores, en base a la facturación, y haces un reparto, no es más que eso. Muy bien. Seguimos con la última ya. ¿A qué se debe cuando recomendáis que el porcentaje de asentismo y sustitución no debe sobrepasar el 10%? Si por razones intrínsecas del servicio es mayor, ¿qué debemos poner? Una vez más, debe poner el que realmente es. O sea, es que no recuerdo que esté citado eso expresamente de esa recomendación. O sea, dependerá de cada municipio, de la experiencia que se tenga con... Partimos, perdón, Enrique, si quieres. Cuando se habló del porcentaje de asentismo, lo que se hizo referencia, ¿os acordáis, Enrique y María, al estudio que encargamos en su momento desde ASEJA a MATA, la patronal de la mutualidad, que es la que tiene los datos? Y en aquel momento pues salieron los datos en torno al 8 o 9%. Entonces, no sé si de ahí sale lo del 10%, pero los datos de asentismo que estaban calculados por la patronal por la Asociación de Mutuas, que es la que tiene los datos reales de asentismo de España en todos los sectores y que se pueden, además, se pueden consultar en su página web. Ya en esta línea, página 33 del documento de recomendaciones, tenéis los 3 links, no solamente a la patronal de mutuas, a AMAT, a la Asociación de Mutuas de Agentes de Trabajo, sino también a 2 de las empresas o de los institutos que realizan con mayor prestigio en la realización de trabajos desde el punto de vista laboral, que son ADECO y Randstad, que sabéis que son los que muchas veces se toman como referencia a la hora de hablar del mercado laboral. En todos ellos pues se ve cómo el nivel de asentismo del sector en el año 2021, que fue lo que mandamos, me parece que estaba en el 8,3. No sé si eso... Sí. O sea, en base a esos estudios sí que pusimos que entre el 6 y el 10 sería algo razonable. Pero por supuesto que si el municipio sabe lo que tiene mucho más, porque a lo mejor es una plantilla mucho más envejecida, pues a lo mejor sí que puede ser que
que eso sea mayor, o sea, no hay ningún problema. Pero como siempre intentamos dar un poco pautas para que la gente sepa por dónde moverse. Pero si se sabe lo correcto es muchísimo más exacto, está claro. Ya digo que estos estudios son interesantes. Yo les animo a todos a echar un vistazo porque salen conclusiones de cómo somos, cuánto faltamos y cuánto faltamos. No, es que es curioso, ¿eh? El día en el que hay más asentismo, pero con muchísima diferencia en España, es el lunes. Joder, también es mala suerte, ¿no? Que sea el lunes, pero bueno, uno puede sacar conclusiones más curiosas, ¿no? Pero os animo a leer estos estudios que te denotan un poco la idiosincrasia de... Bueno, me callo, déjalo, que estamos en periodo Si hace buen preelectoral. tiempo, hay más asentismo, ¿no? No sé, es casualidad, que sea el lunes el día que hay más asentismo, joder. Habría que cruzar los datos con los datos meteorológicos de cada zona y ver si algo de eso hay. Sí, sí. Bueno, antes de dar paso a preguntas que se hagan por el chat o por voz, Joan, aparte de darte las gracias por habernos enviado todas estas preguntas, que no solo te contestamos a ti, sino supongo que habrán sido de interés para otros de los asistentes. No sé si te hemos aclarado todas las dudas. Si no nos dices cuál, si durante la aclaración de dudas ha surgido alguna otra, pues adelante, puedes plantearla. Bueno, en principio me habéis aclarado todas las dudas y tengo que agradeceros el trabajo hecho porque la verdad es que nos ha servido al ayuntamiento para preparar los pliegos. Os damos las gracias desde aquí el ayuntamiento. Pues muchas gracias a ti, Joan. Y nada, abro turno de preguntas, esperando que ya que no somos muchos, que sí que os animéis a hacer preguntas directamente, ya digo, si a través del chat las leeré yo mismo o si no por voz, porque lógicamente el objetivo de esta jornada precisamente es resolver cuestiones que nos podáis plantear sobre la marcha. Así que abro turno. Si alguien está interesado, puede intervenir directamente. Bueno, pues buenos días. Yo he levantado la mano. A ver, mi nombre es Marcial, soy técnico de medio ambiente en el Ayuntamiento de Calatayud y estamos ahora mismo pues, sacando los pliegos para la licitación de la renovación del contrato de mantenimiento y limpieza de las zonas verdes y ajardinadas. Entonces, la verdad es mi primer contacto en este sentido con toda la documentación que estoy viendo y, bueno, así en este primer impacto me he quedado gratamente sorprendido. Yo creo que las dudas principales me van a surgir en el momento que empiece a utilizarlo, que va a ser con carácter inmediato. Y así de entrada se me ocurren un par de preguntas. La primera, en cuanto a los vehículos y la maquinaria, entiendo yo que no es lo mismo, digamos, enfocar un contrato donde la empresa adjudicataria tenga que poner a disposición un parque de vehículos y maquinaria que al final digamos, del contrato se reviertan al ayuntamiento, que no va a ser el caso, pues debido a que, bueno, pues son 4 años de contrato lo que se espera licitarlo, que al caso en el que, bueno, pues se cuenta con que la empresa ponga a disposición durante el periodo de licitación, pues esa maquinaria, ¿no? Entonces, a efectos de amortización, o sea, de los costes, no sé si realmente se tiene que tener en cuenta alguna consideración especial, solamente hay que imputar, digamos, al contrato o al estudio económico los 4 años correspondientes a la amortización de esos equipos. No sé si he aclarado la pregunta o no. Pero tengo ahí un poco la duda de cómo funciona el estudio económico en los casos en los que al final la maquinaria no se revierte al ayuntamiento, sino que al año siguiente será cuenta nueva. O sea, en la próxima licitación será cuenta nueva. Sí, antes de seguir con la siguiente pregunta, no sé, Javier, Enrique, ¿vosotros podéis responder a la pregunta? A ver, esta, vamos, si queréis yo os digo, porque esta pregunta salió en una de las anteriores charlas, no sé si de esta o del documento de recomendaciones. Nos establecía que esto es una cuestión de costes de amortización. O si tú reviertes, entonces el periodo de amortización, o sea, cuando tú no se establece
reversión a la entidad local correspondiente, hay unas tablas del Plan General de Contabilidad que se aplican por referencia y te establecen una fórmula de costes en base a la amortización, ¿no? A costes de amortización. Y que es una sugerencia. Claro, si revierte y el plazo de duración es de 3, 2, 4 años, 5 años, el tiempo que sea, tienes que ajustarlo a ese plazo. En función de que tú digas que va a revertir a un 100% porque se va a un 0, porque vas a acabar con los vehículos, no van a ser utilizados o van a ser reutilizados. Si van a ser reutilizados en la siguiente licitación, entonces tienes que aplicar unas tablas de la vida útil de la maquinaria, que son las tablas que te digo que en su momento me parece recordar, recuerdo, Eduardo, Yo creo que hay recomendaciones, sí. Lo pusimos incluso, es que ya no me acuerdo, pero creo que en una de las charlas incluso marcamos el Real Decreto, no me acuerdo cuál era, donde venía las tablas de amortización de los vehículos, ¿no? Claro, es que hacer que al final de la vida útil se revierta, o sea, al final del contrato se revierta la maquinaria, pues eso supone, vamos, que o se paga mucho o hay que alargar el periodo de vigencia del contrato para poder compensar. Entonces, creo que en nuestro caso, pues no vamos a hacer que se revierta la maquinaria. No sé, nosotros ayuntamientos cómo lo hacen, si contemplan la reversión de la maquinaria o no. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Como se dice. Yo recuerdo casos, Chema, que estás ahí también, de todo tipo, que hemos tenido que generar algún problemilla con alguna entidad local porque había una lista de maquinaria que te tenías que hacer cargo de ella, con una valoración que no se sabía de dónde se sacaba, con problemáticas de que eran vehículos que ya no cumplían la normativa en este momento medioambiental, etcétera. Entonces, cada entidad local es distinta. Lógicamente, si tú dices tienes que poner esta maquinaria y no revierte al ayuntamiento ni se traspasa al nuevo, entonces, claro, tú tienes que hacer unos costes pensando que esa maquinaria tiene la vida útil que va a tener el contrato. En principio, lo que es el estudio económico no revierte, digamos, la reversión de la maquinaria, ¿no? O sea, que se calcula, digamos, esa amortización y se ajusta a los 4... O sea, se calcula la amortización en 9 años o en 8 años de vida útil y se aplica al contrato el porcentaje a tanto el año, ¿no? Entiendo que es así como está planteado, ¿verdad? Correcto. Vale. Bueno, no sé cómo está planteado en las tablas, perdona, que hay Enrique y María, lo que vosotros digáis. Y aquí una puntualización, claro, se ha estudiado en base a inversión. Y ahí, y como dice Javier, teniendo en cuenta los periodos de amortización de cada, no es lo mismo un vehículo pesado que un ligero o una máquina que, por ejemplo, en las tablas se amortiza en 2 años. Hay maquinaria ligera que el periodo de amortización es de 2 años. ¿Se puede ajustar el periodo, digamos, de vida útil de los equipos? Lo digo porque, a ver, por ejemplo, aquí en Calatayud, pues en 4 años pues se pueden hacer 6.500 porque el vehículo se utiliza, pues es un enclave muy pequeño. O sea, son necesarios los vehículos, pero el kilometraje que se les hace al año pues es escaso. Entonces, las tablas dejan la puerta abierta a pensar que pueden ser 12 años la vida útil de ese vehículo. En ese caso... si te fijas en las tablas hay una columna que no está, digamos, rellenada al completo, que es la del formato de renting. Digamos, esto es una tendencia de mercado. En los ligeros está el mercado ya totalmente ajustado y pocas empresas invierten en vehículos ligeros. Y en el de medios o pesados, la tendencia es a que las flotas se acaben adquiriendo en formato de renting por un montón de cuestiones. Eso yo los siguientes años, igual que hablábamos del tema de la electrificación, hay que estar pendiente porque esto está, digamos, desarrollándose con un ritmo alto. Entonces, yo creo que va a haber mucha oferta en formato de renting, incluso de vehículos pesados, que permitan ajustar al periodo de prestación del servicio unos costes. Vale. Sí, hay que tener en cuenta esa cuestión y aparte
ten en cuenta que aunque digas que hay poco kilometraje, también son vehículos que sufren, o sea, que no están circulando por una autovía 90 por hora o a 120 por hora. Sí, es cierto. Es decir, que normalmente son vehículos, en lo que es vehículos, maquinaria, porque tienen y además es que con la evolución que se está teniendo, lógicamente, de los nuevos requerimientos medioambientales, pues es difícil. Pero vamos, todo es una cuestión del planteamiento. No es normal, pero vamos, no es lo más habitual. Pero es una cuestión que plantea. Entiendo, la verdad es que, como he dicho antes, es la primera toma de contacto. He visto que hay unas guías interpretativas de cómo, no obstante, si surge algún problema, existe algún contacto que nos podamos, digamos, a quien podamos llamar o a quien podamos escribir un correo electrónico para solventar alguna duda. Sí, voy a poner en el chat el correo de la Red de Biodiversidad para que no sé si lo he escrito bien, a ver, estoy improvisando, red.biodiversidad@gen.es para que podáis, bueno, a ver, lógicamente esto no tenemos los medios para tener un servicio de asesoramiento a los ayuntamientos en el paso a paso de toda la constitución de la infraestructura verde. O sea, que os pido que seáis razonables al respecto. Si nos escribís, pues trataremos de ayudaros en la medida posible, pero lógicamente técnicos aquí en la dedicados a esto tenemos, bueno, iba a decir uno que soy yo, pero no llego, porque también estoy en otras cosas específicas invasoras y custodia del territorio y demás, así que trabajamos gracias a un poco la ayuda que nos prestan desde Tecnigral, desde AEPJP y sobre todo desde ASEJA, así que os pido que seáis comedidos en esto. De todas maneras, valoraremos a final de año volver a hacer una jornada de este estilo, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo es la aplicación del proyecto. También hay que tener en cuenta que vienen nuevos alcaldes, alcaldesas y concejales, es decir que, bueno, quizás a final de año hagamos una nueva jornada sobre el estudio y podáis plantear las dudas que os vayan surgiendo, pero tenemos que ir viéndolo porque en esta jornada pues no ha habido tantos participantes, lógicamente es una jornada muy práctica, solo están aquí los que, bueno, tienen dudas concretas que querían abordar, ¿no? No sé si habéis terminado o queréis hacer otra pregunta, porque has dicho al principio dos. Sí, la última, ya acabo. El tema de mantenimiento de parques y jardines, pero en lo referente a lo que son los parques infantiles y los parques, digamos, recreativos de juegos y demás, ¿están incluidos de alguna manera en estos cálculos? Se entiende que es competencia del servicio lo que es el mantenimiento de las áreas infantiles de juego, de áreas de mayores, pistas deportivas o áreas deportivas que están en los parques o no. Antes de que respondan María o Enrique a la primera parte de la pregunta, te respondo ya a la segunda. Lo que es competencia o no de servicio, eso es cosa de cada ayuntamiento, porque lógicamente hay ayuntamientos que todos esos equipamientos que estás mencionando lo tienen dentro de infraestructura verde, hay otros que lo tienen dentro de servicios generales, hay otros que lo tienen dentro de limpieza, es decir, que ahí la casuística es muy variada. María, Enrique, no sé si queréis contestar la primera parte sobre si está incluido en las tablas. Sí que se hace referencia también, aparte de los juegos infantiles, al tema de certificación, renovación de los juegos y demás, sí que está recogido. Luego, tema de personal, pues se sumaría en las listas de personal. O sea, sí que da pie a meter los juegos, pero como dice Eduardo, depende cómo se organice el ayuntamiento para incorporarlo o no. Pero sí que tiene partidas de juegos infantiles. De acuerdo, muchas gracias, María. Nada. Gracias. Una cuestión, perdona, Eduardo, si me permitís, como salió antes el tema del asentismo, y os dije que leyeseis, en el informe de AMAT, además vienen unos asentismos provinciales. Lo digo porque, dado que también decís, oye, si es más, pues si veis los datos de asentismo provincial, lo tengo yo aquí delante, pues claro, la verdad que las diferencias son muy elevadas en función de la provincia, ¿no? Digo porque también nos sirvan de referencia. Siempre hablamos de un asentismo global entre las cifras que ha dicho antes María, pero luego, si queréis tener un dato más concreto, en los informes provinciales
En los informes viene el detalle del absentismo provincial. Solamente era eso, perdón. Vale, tenemos una pregunta de Carmina en el chat. Que buenos días, mi pregunta es, ¿hay alguna recomendación del personal técnico necesaria que deben formar parte del servicio? Mi percepción es que muchos de los problemas del servicio es que no tiene suficiente staff técnico especializado que organice y planifique tanto el día a día como el futuro del servicio. A ver, esto no viene evidentemente en este proyecto, porque en este proyecto está muy centrado en los costes de ese personal. Cuando hemos abordado este tipo de cuestiones han sido tanto en la guía de infraestructura verde como en el documento de recomendaciones. Pero como siempre, esto es una cuestión muy específica de cada ayuntamiento. Es decir, no se puede establecer una referencia fácilmente, como pasa con estas cifras. Nosotros a veces ponemos ejemplos y luego, por ejemplo, como está pasando en la jornada de hoy, pues pones el ejemplo del 20-80% en lo que es servicio y mantenimiento y limpieza, y entonces te dicen, ¿pero por qué 80 y 20? Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Es decir, que falta personal en los servicios encargados de la infraestructura verde, no nos cabe la menor duda. Pero no se puede hacer una recomendación tan fácilmente. No sé si Javier o quieres comentar algo al respecto. A ver, lo has dicho tú, o sea, nosotros como patronal estaremos encantados de que haya más medios. ¿No? Pero aquí cada entidad local es más. Nos hemos encontrado con alguna licitación que hemos tenido que ir a los tribunales porque no cubría el presupuesto base los costes laborales previstos en el personal a su hogar, y la explicación que nos da, que luego se hace en el tribunal por parte de la entidad local, es que lo que ellos quieren es una reducción del personal. Y dice, hombre, si usted pone 200 personas a su hogar y luego dice que usted cree que con 120 o 130 personas son suficientes, pues claro, lógicamente, digamos que es justo lo contrario de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, pero lo suyo es que en el presupuesto base, cuando se haga el cálculo económico, pues se tenga en cuenta el personal necesario. Que nosotros creemos que hace falta más gente en todos lados, pues sí, por definición, cuanto más personal y más medios haya, pues mejor tendremos nuestras ciudades. Corrígeme si me equivoco, María, pero de hecho nosotros en la parte de ejemplo del proyecto sí que se ponen unas cifras, pero una vez más no son recomendaciones, son ejemplos. Eso es. Sí que se da también parte en lo de otros costes a otros estudios técnicos o cosas que sí se pueden hacer a mayores a nivel de infraestructura verde, de servicios profesionales, que ahí realmente se están metiendo muchas horas de personal técnico para hacer trabajos específicos. Pues a modo de ejemplo, en lo que se ha entregado está el plan de fomento de biodiversidad, o por ejemplo está también, creo que era por las estaciones, de participación de talleres por estaciones y demás, que sí que es un poco, como no se puede decir tan claramente el meter ese personal técnico o qué, pero sí que todos los estudios o todas las cosas que se piden a mayores en los pliegos, que sí que estén dimensionados económicamente para que se doten del personal que se necesita para hacer. Muy bien, Carmina, no sé si te hemos respondido a la pregunta, no sé si quieres intervenir por voz o contestar por el chat. Sí, gracias. Sí, bueno, yo lo decía más bien no por necesitar más personal, que siempre se necesita, sino que a la cuestión de rendimientos de los servicios muchas veces se gasta mucho más dinero del que se necesita, porque no hay nadie encima organizando este servicio. Y yo lo que veo, porque trabajamos más en ayuntamientos medios y pequeños que necesitan más personal técnico, que hacen de todo, hacen de administrativo, de técnico, de organizador, de estudios y de tal. Entonces, bueno, por aprovechar estos trabajos de recomendaciones, que siempre vienen fenomenal, pues para recomendar también y no olvidarnos del personal técnico, que es el que realmente tiene que organizar todo el servicio y no llega a hacer obra civil, a hacer jardinería, a hacer de administrativo y además de innovador. Era Sí, además, ese tema. Es una constante en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, también en otros departamentos, pero especialmente en medio ambiente en las entidades locales, que a veces pues estamos haciendo malabares con 37 platos y encima luego pues
no os queda tiempo a los técnicos municipales para hacer una correcta planificación que os permitiría precisamente sacar el mayor partido de esos recursos, tanto materiales como económicos, ¿no? Porque sencillamente estáis apagando fuegos todo el día y eso no tenéis capacidad de planificar adecuadamente y hacer que el servicio fuese más eficiente, pero me temo que esa es la realidad en la que vivimos en las entidades locales, o sea que no podemos hacer mucho más al respecto. Gracias, gracias. No sé si hay alguna intervención más. ¿Alguien que quiere intervenir? ¿No? Sí, hola, buenos días. ¿Me escucháis? Hola, sí, te escuchamos. Adelante. Mira, soy Miguel Chillarón del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cuenca y teníamos algunas dudas. Lo que pasa es que, claro, a veces son singularidades y cosas que nos suceden aquí. Pero un segundo, que es que están hablando. Entonces, es que están hablando en mi entorno y entonces no te preocupes, nos pasa a todos. Me daba la sensación de que no... me despistaba yo, estaba como a dos cosas. Os decía que después de escucharos las dudas que nosotros tenemos, yo he sacado una conclusión, o sea, me puedo inventar de alguna manera esas dudas que teníamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos maceteros en la ciudad y entonces decíamos, bueno, ¿qué precios ponemos a esos maceteros? ¿Cómo los incluimos en...? Bueno, los tenemos incluidos a día de hoy en el contrato, pero de alguna manera, si en otros lugares pues había experiencias y decir, pues el mantenimiento de un macetero de estas características o de estas dimensiones o de esta superficie, pues hay un precio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, teníamos dudas porque tenemos algunas especies exóticas que están prohibidas a día de hoy, que son invasoras y que queríamos erradicar. Entonces, estábamos pensando en hacer un plan a 4 años, con los mismos que coincidiera con el contrato, y decir, cada año hacemos un cuarto, erradicamos un cuarto de esta vegetación que tenemos invasora, ¿no? Entonces, ya, pues al final, si no eso, pues uno se lo tiene que, de alguna manera, inventar. Era por si en alguna otro sitio o teníais experiencia en este sentido, ¿no? De decir, pues esto que vosotros estáis intentando hacer en Cuenca ya en tal sitio, pues nos ha sucedido y ya está, por así decirlo, inventado, ¿no? Y luego hay algunas cosas que también, después de escucharos, también he visto que podemos, dentro de nuestra autonomía, pues tomar la decisión, es en determinadas infraestructuras que veo que ya han salido por ahí a relucir, pues las infraestructuras de viales o las infraestructuras que tienen que ver con las áreas infantiles o las infraestructuras que tienen que ver con las fuentes. Aquí en Cuenca no dependen de parques y jardines, dependen de otros servicios, son otros los que se encargan de eso. Yo me imagino que con no incluirlas, con no dimensionarlas, no tenerlas en cuenta en el inventario, pues al cabo la calle, ¿no? Lo multiplicas por 0 y al final no aparece en el presupuesto. Pero sí que hay una cosa que nos preocupa, es el tema de los viales. Los viales, unos están pavimentados, otros tienen adoquín, otros son en tierra, pero ninguno de ellos, de estos viales, los mantenemos desde parques y jardines. Es el servicio de obras el que se encarga de ese tipo de actuaciones. Pero sí que en limpieza nos afectaría. O sea, no nos afecta como el mantenimiento, conservación de esas infraestructuras, pero sí que nos afectaría como limpieza. No sé si en estos Excel existe esa diferenciación, ¿no? Superficies que
que metemos como pavimentos, luego nos aparecerá como conservación y como mantenimiento, pero y aparecería como limpieza. Pero, ¿cómo hacemos para que no nos aparezca en mantenimiento y conservación y sí que nos aparezca limpieza, ¿no? No sé si os he liado o alguien ha ido siguiendo mis dudas que os he hecho. Sí, yo Los sí que te he ido maceteros, siguiendo vamos a ver. Voy a contestar primero a la tercera. Es que volvemos a lo vale. mismo, son casos muy específicos de cada ayuntamiento. Entonces, de hecho, hay algunos ayuntamientos que directamente todo esto de los viales les va a sonar a chino porque ellos no trabajan en ese campo en absoluto. Y otros puede que no tengan tanto la limpieza como la conservación. Entonces, son casos muy específicos que en el Excel no están recogidos y no podemos recogerlo porque ya nos gustaría que todos los ayuntamientos estuviesen estructurados de la misma manera. Eso nos facilitaría muchísimo el trabajo. En las tablas de Excel lo que hemos recogido son lo que generalmente en la mayoría de los municipios hemos identificado como las partidas que corresponden al servicio de gestión de infraestructura verde, no casos específicos como el que nos estás poniendo. Y luego un poco con lo que primero y segundo que has dicho, volvemos a lo mismo, es decir, no se ha recogido cuál es el tema de un plan de especies éticas invasoras, porque hay muchos municipios que no lo necesitan hacer, o el tema de los maceteros, porque hay muchos municipios que no necesitan. Lo que sí que podemos hacer, porque si son casos específicos, yo si quieres, si me envías un correo a red.es, que nos planteas estas dudas, yo lo puedo redistribuir a todas las personas que han acudido a estas jornadas, ¿vale? A ver si alguien tiene esa misma coyuntura, ¿no?, de las maceteros o el tema de las especies éticas invasoras y se presta a dar la información suya de su ayuntamiento, pero lógicamente a nivel general ni desde Pendigran, ni de la PJP, ni de la SEJA, ni de la propia FED no tenemos esa información porque pues, los municipios lógicamente no lo comparten, pero sí podemos ayudarte a encontrar las personas que podrían, que no digo que lo hagan, ya te lo adelanto, pero que podrían ayudarte porque tienen esa misma casuística, pues nosotros encantados. Pero aquí responder en una jornada no va a ser posible porque no hemos abordado ni especies éticas invasoras, ni maceteros, ni situaciones concretas sobre viales que están en limpieza pero no están en conservación. Corregidme si me equivoco, Enrique o Javier. No. A ver, yo si quieres, lo que pasa es que lo que ha preguntado Miguel es que es perfectamente trasladable en las hojas Excel, es decir, esto está pensado para hacer un estudio económico, bueno, estoy hablando por María y por Enrique, perdonad, hacer un estudio económico, el estudio económico es completísimo, si estás hablando solamente de una parte de la ciudad, de los maceteros, pues te sobra el 90%, el 92% de la hoja Excel, pero es perfectamente trasladable, es decir, una cosa es que nosotros consideremos, pero eso es otro debate, quién debería ser el responsable de todas las cuestiones que tienen que ver con el urbanismo de la ciudad. Pero eso es un debate que no entra aquí y que ya Eduardo se acordará que lo hicimos hasta en el documento famoso, que está aquí Pedro también, no sé si sigue Pedro Calaza, aquel debate que tuvimos un verano, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Sí. De ello. Pero lo que es el estudio económico es perfectamente viable, sea lo que sea. Perdona, Enrique. Sí, yo sí quería puntualizar que los ratios que se proponen en el estudio están basados en los que vienen en la guía de recomendación a modo de ejemplo. Todos esos ratios se tienen que ajustar. Si de un dimensionamiento eso se considera que solo hay que hacer la limpieza, que es el 25% de la carga de trabajo, pues se ajusta ese ratio y se dimensiona ya con el personal que sería suficiente. O sea, todo lo que es el tema de ajustar esos ratios y demás, actualizado, no hay nada, porque además también varía mucho de los municipios del norte al sur, del tipo de conservación, del tipo de elementos que se tienen. O sea, con esos ratios son los que hay que jugar en el dimensionamiento. Bueno, pero que sí que permite pues ver también al final si el municipio funciona y tiene unos medios que sabe que tiene que ampliar un poco o no, que sí que le ayude un poco a calcular esa, o sea, que va todo un poco de la mano. Así que facilita, creemos. En todo caso, Miguel, yo te animo a que nos envíes ese correo a ver si encontramos otros municipios que tengan esas casuísticas y así podéis intercambiar información, porque al fin y al cabo para eso somos nosotros una red, para poner en contacto a los que
trabajáis en estos temas. Así que no sé si te parece bien la solución, Miguel. Sí, muchas gracias. Y, en fin, yo estoy de acuerdo en eso, en que compartamos las soluciones. A veces tratamos de inventar algo que ya está inventado, La o rueda, sí, otra por vez. lo menos que nos aconsejen y decir, por ahí no vayas que te vas a dar te vas a dar de cabeza, te vas a caer, ¿no? Porque a veces estamos en eso, en tratar de inventar y a lo mejor ya está inventado. Pero de todas maneras, muchas gracias, te mandaré el correo ese, ¿vale? Sí, perfecto. Voy a dar la palabra a Pablo Torralba, que la ha pedido. Adelante, Pablo. Hola, buenos días. Bueno, perdonadme porque no tengo cámara, pero quería preguntaros, bueno, gracias por organizar una nueva sesión sobre estas tablas. No sé si me oís bien. Sí, te oímos perfectamente. Vale. Yo quería preguntar algunos conceptos de las tablas, a ver si es que yo estoy equivocado o hay algún pequeño error. En la parte de las tablas de costes de personal, tanto de subrogación como de nueva contratación, veo que se aplica el plus de vestuario en 11 pagas. Si yo no me equivoco, en el convenio estatal serían 12 pagas. Está hecho en función del convenio de jardinería y creo que pone 11. A mí también me llamó la atención en su momento. Lo revisamos de todas maneras. Vale. Igual Javier se lo sabe de memoria, pero yo creo que pone 11 por convenio. Porque realmente es los meses que limpian el vestuario, entonces son 11 de trabajo. Sí, el mes de vacaciones creo que está descontado. Eso es. Sí, eso es así. ¿Alguien más puede confirmar? 11. No me lo sé de memoria. Yo no sé si Chema lo tienes tú ahí a mano. Chema, tú. Claro, yo sé que en el estatal, en el de Madrid, por ejemplo, sí que viene especificado concretamente 11 para plus transporte y 12 para plus vestuario. Y pensaba que el estatal era igual, pero vamos, sí, simplemente ese dato. El artículo, hola, buenos días. Sí. Soy José María de Aseja. El artículo 29 del estatal dice que la cantidad se percibirá mensualmente sin hacer ningún tipo de disquisición por mensualidad, lo cual son 12. Vale. Vale, pues lo corregimos, sí, sin problema. Vale. Y luego en estas mismas tablas, respecto al coste de la seguridad social, quería saber el 33,8 si es un dato antiguo o si realmente es el dato promedio que consideráis que hay que evaluar teniendo en cuenta la última tasa del MEI. A quien quiera responder. ¿Qué tal para la nota, O sea, hemos cogido un promedio de... Eso es verdad. No, pero perdona, María, es muy probable que cuando hicisteis este cálculo no se tuviese en cuenta la disposición adicional, creo que fue la ley de presupuestos, la de acompañamiento, no me acuerdo cuál, La que en de efecto mecanismo de equidad intergeneracional. Eso es. Sí, el IMEI, el mecanismo de mediación de equidad intergeneracional que supone un coste adicional. No te sé decir ahora mismo de memoria es el porcentaje que supone. Sé que es un... Subió un 0,5% el coste empresa. Sí, la parte imputable al trabajador y la parte imputable a la empresa, te lo tengo por aquí, te lo digo ahora mismo. No sé si lo contemplasteis o no. Yo sé, es verdad que hay una nueva cotización y que a ver, un segundo. Las tablas ponía entre el 32 y 38%, que también pues que es algo a ajustar, eso es. O sea, no es la verdad absoluta. Vale. Vale, sí, es que utilizándolas para hacer algún ejemplo, al final los costes, si metías ese 33,8. ¿Sí, Javier? Es un 0,5 más, en efecto. No me acordaba de memoria. El mecanismo de equidad intergeneracional, si no estoy equivocado, de forma genérica es un 0,5. Sí, es lo que tenía yo. O sea, que es un 34. Claro, como
en jardinería con la actividad que desarrollan y demás, y el FOGASA desempleo, normalmente ronda un 34 como mínimo y ya según categorías pues va subiendo hasta lo que tenéis ahí del 38. 0,5 a cargo del empleador y 0,1 a cargo del trabajador. Si empieza hay que, o sea, en el cálculo exacto faltaría ese. Sí. 4,3. Vale, pues como tenemos que corregir lo del 12, lo metemos ya actualizado también sin problema. Vale, genial. ¿Y alguna cosa más? Ah, sí, había visto un error, un pequeño error material, ya que os tengo aquí, que eso es una errata simplemente. En la tabla de trabajos de medición y suministro, hay algunos sumatorios que no van al total. En concreto, el de suministro de tratamiento integral de plagas, creo que no suma en el total de la fila 36. Vale, eso pues, simplemente para que, en vez de mandaros un correo ya que estamos aquí. Sí, no, Pablo, no te preocupes, muchísimas gracias por las correcciones que me estás enviando. Nosotros encantados, porque lógicamente queremos que el trabajo sea lo más preciso posible. De todas maneras, aprovechando esta pregunta de Pablo, que la verdad es que digo, cuando empezamos este proyecto, antes incluso de sacar la licitación pública, te acordarás, Eduardo, y cuando hablamos inicialmente con Tecnigral, lo que se vio que este es un trabajo, si hay trabajos vivos, este es un trabajo vivo, porque nos encontramos con estas nuevas cotizaciones que han surgido sin venir a cuento y que no se tienen en cuenta que puede venir mañana otra. O que puede incrementarse el salario mínimo dentro de 3 meses o 2 meses o un mes, es que no se conoce. Aquí vuelvo y perdonar, claro, si tuviésemos un sistema de revisión de precios legalmente establecido donde que está de acuerdo todo el mundo en que ante una situación de un incremento de una cotización social que está impuesta por un decreto ley por el gobierno, pues lógicamente se pudiese actualizar el precio, porque no sé quién podía prever, que a lo mejor hay algún gurú económico aquí que pudiese prever que en diciembre del 2023-22 se iba a aprobar este email. Pero claro, es que nadie lo podía suponer, pues todo esto estaríamos diciendo que no haría falta porque habría una revisión automática. Pero como no es así, pues claro, te puedes encontrar con lo que has dicho tú, Pablo, que es verdad, es que es reciente, pero podemos encontrarnos con otro mañana. Sí. O sea, que esta es una hoja de cálculo viva. No sé si María, Enrique, hay alguna casilla de otros previsibles, no sé, es que, claro, te puedes encontrar con cualquiera, yo que sé, ahora se mete, pues yo que sé, la tasa de verano para actividades de jardinería. Pues nada, pues a pagar. Vale, y ya por último, os quería preguntar, en la parte de amortización y financiación de vehículos y maquinaria, he visto que para el cálculo de los gastos financieros no se utiliza la fórmula de pago de Excel, que te calcula los intereses según el periodo de amortización que se establezca y según la periodicidad de los pagos. Al final resulta en una variación bastante alta en el momento que las inversiones del servicio tienen un cierto grado de importancia. No sé si esto creéis que sería conveniente actualizarlo o no, ¿vale? La columna, os lo digo concretamente, la columna P de los gastos financieros se está aplicando un porcentaje simple a la amortización cuando hay una fórmula de revisión de la inversión y de financiación que establece pues cómo va variando intereses a lo largo de todo el periodo de amortización. Y ese es como sugerencia simplemente. Y por mi parte ya estaría. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre esto. Si no, cedo la palabra. No, que lo revisamos, supongo. Tenemos que hacer una nueva revisión y subiremos el documento con nuevas correcciones, pero como ha dicho Javier, esto va a ser una constante, así que tendremos que, no sé si el año que viene tendremos que hacer alguna actualización del proyecto o algo así para mantenerlo
al día y para mantenerlo útil y, lógicamente, para no llevar a errores, ¿no?, a los técnicos que lo utilicen. Pero vamos, muchísimas gracias. Además, Pablo, no sé si Eduardo te está previsto que esta hoja de cálculo, como bien decías, es una herramienta, ¿no?, que además se puede adaptar, como es viva. Entonces tú lo puedes coger y decir, oye, que tengo que meter esto más o... Vale, sí, efectivamente se puede, cada uno lo puede al final ajustar a su criterio. Totalmente, podéis adaptar en lo que queráis, ¿no? A pesar de que miremos estas cosas que estoy diciendo, pero cada cual puede ajustarla un poco a sus necesidades, ¿no? Modificar lo que quiera. Bien, pues muchas gracias. Yo ese mi grano de arena para la hoja. Muchísimas gracias. Un saludo. ¿Podríais volver a enviar la hoja de cálculo? Bueno, lo que vamos a hacer es cuando hagamos las correcciones, lo volveremos a subir a la página web. Vale, os voy a poner otra vez nuevamente el enlace en el chat para que, lo digo porque tengáis esa página, porque todas las actualizaciones las iremos subiendo ahí. Cada vez que actualizamos algo, yo elimino el documento anterior y subo el nuevo, que además siempre son lo mismo, son los Excel realmente. Bueno, puede que en el futuro tengamos que tocar alguno de los PDFs o de los Word, pero eso, dándonos unos días para que María y Rica puedan hacer las correcciones y lo volveremos a subir. Y nada, enviaremos un correo con con el enlace cuando tengamos todas las correcciones subidas. Vale, aquí tenemos un agradecimiento de Juan Ernesto Tallas Toré. Muchas gracias y enhorabuena por la buena calidad de las jornadas que estáis organizando en relación con la edificación y el mantenimiento de las zonas verdes. Pues muchas gracias a ti por el interés que habéis mostrado. No sé si ya son las 11:30, ya sabéis que a mí me gusta ser puntual, pero si hay alguna pregunta más que queréis hacer, tanto por voz como por chat, pues última oportunidad. No veo ninguna mano levantada. Bueno, pues si nadie quiere intervenir, pues Javier, no sé si quieres despedir por tu parte, por parte de ASEFA. Nada, simplemente agradeceros a la FEMP, a la Red de Municipios de Biodiversidad y a EPJP y, por supuesto, a Tecnical, pues el excelente trabajo y la coordinación de estas jornadas que creemos fundamentales para difundir en las entidades locales, pues nada más que sugerencias y recomendaciones de cómo hacer las cosas, ¿no?, que surgen, creo que lo digo en todas las reuniones, de algo muy importante, que es que en estos documentos solemos estar 100% de acuerdo los técnicos, las administraciones municipales y las empresas privadas. Y pues, si estamos todos de acuerdo es que no será malo, ¿no?, pienso yo. Por lo tanto, pues animar a ponerlo en marcha, como somos conscientes de que se está poniendo en marcha y como somos conscientes que el documento de recomendaciones, que alguien antes ha preguntado que dónde estaba, está colgado en la misma página web que este documento de trabajo, del estudio de trabajo, tire para adelante. Y no sé si, Eduardo, podemos decir algo de que en breve pues iniciaremos un nuevo proyecto y que también esperamos que sea de vuestro agrado, ¿no? Nada más. Sí, bueno, Javier se refiere que hemos solicitado ya ofertas para un nuevo proyecto que va a ser una versión del proyecto de recomendaciones para la contratación de los servicios de conservación y mantenimiento de infraestructura verde, pero en concreto para una modalidad de contrato que son los contratos de servicios con inversión, que hay muy pocos en España, pero que pensamos que puede ser de interés para algunos de los municipios. Entonces, este proyecto lo desarrollaremos durante el último cuatrimestre del año, ¿no? Digamos que ahora estamos en la fase de adjudicarlo y demás, y bueno, pues esperamos presentarlo a final de año, pero por ahora no quería dar más información porque ya digo que está en la fase incipiente de que estamos buscando una asistencia técnica que nos ayude a desarrollar
el proyecto. Y nada, pues por parte de la FEM, nada, agradecer a la EPJP, a SEJA, por toda la colaboración con la que nos prestan en este campo, sobre todo porque tienen mucho más conocimiento de la materia que nosotros, que aquí en la FEM. Y sobre todo, pues agradecer a Enrique y a María todo el trabajazo que han hecho en este proyecto y su disponibilidad para seguir manteniéndolo todo vivo, que va a ser una cosa que vamos a tener que estar revisando continuamente. Así que, bueno, por nuestra parte ya no vamos a hacer más jornadas de infraestructura verde antes del verano, porque ya llevamos unas cuantas, pero sí que os adelantamos que aún haremos después del verano, en el que introduciremos nuestro nuevo proyecto. Y bueno, quienes tengamos que hacer una revisión, vamos a ir viendo qué cuestiones nos llegan respecto al estudio económico, si hay que hacer una revisión más